Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar. Bueno, hoy miércoles, para aprovechar esta clase que vamos a tener con Jesús Cabrera del INTI, bueno, les voy a comentar un poquito cómo vamos a llevar la clase adelante. Jesús Cabrera, él es jefe del Departamento de Producción Sustentable del INTI NOA. Sí, el INTI es una institución que nos acompaña hace varios años con la fundación y con los diferentes programas de la fundación. Es muy importante destacar que, bueno, además de toda la experiencia que realmente tiene Jesús a través del INTI en los sectores productivos, también tiene mucha experiencia en las escuelas, debido a que son años que trabajamos con INTI y conoce muy bien características y necesidades en la educación. Eso es muy importante, siempre trabajar con profesionales que conozcan de educación, no solamente del sector productivo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver con Jesús? Con Jesús Cabrera vamos a afianzar algunos conocimientos que venimos trabajando, sobre todo en la parte de el reconocimiento de las problemáticas, de las variables, cómo enfrentar una problemática en un área con un equipo que tal vez no conocemos, sí, cómo enfrentamos esa problemática, cómo la abordamos, sí, profesionalmente como consultores y cómo empezamos a identificar las variables. Él va a trabajar con otra metodología. Obviamente, estas miradas o la participación del INTI, tómenlo ustedes como una mirada complementaria a lo que estamos trabajando, ¿sí? Una mirada complementaria que estamos en la misma línea, pero desde otro punto de vista, que es la parte más técnica, digamos, más dura, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar después de esto, vamos a continuar con ciencia de datos y vamos a tener otras clases con Jesús, ¿sí? Entonces aprovechen la clase como esta nueva mirada que la trae Jesús Cabrera. Bienvenido Jesús, gracias por estar con nosotros. ¿Estás? Bueno, eh, mi nombre es Jesús Cabrera, pertenezco al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Eh, Hoy vamos a trabajar un poco sobre algunas metodologías alternativas que tenemos como para trabajar en lo que es entender y conocer un proceso productivo, un proceso de servicio, cómo ir metiéndonos en cada uno de las áreas o actividades o procesos y yendo a lo que interactivamente tiene la, el trabajo en una planta de producción o en un área de servicio. O sea, también vamos a tratar de trabajar en la importancia de las herramientas informáticas como son el chat GTP u otras herramientas como el Plant UML para facilitar el trabajo. Cuestiones que pueden llevar un tiempo mayor. Hoy, con todas estas herramientas, uno puede eh, avanzar desde acortar tiempos y hacer más eficiente, que es parte de los problemas que uno siempre tiene en el momento de un proceso productivo. Em, y sobre todo cómo uno identifica las variables o los factores que son los ejes fundamentales que uno luego tiene que modelizar matemáticamente para transformarlos con las herramientas como el Learn Machine y la ciencia de datos y analizar esa información para cumplir con los objetivos o los indicadores que tiene la empresa. Em, Sobre todo, esta presentación vamos a tratar de traer otros tipos de criterios que están basados en unas, digamos, en una ciencia de datos más antigua donde los ingenieros industriales nos basábamos en lo que era el Taylorismo o el Fordismo, que luego los ingenieros de sistemas o con el advenimiento de las tecnologías informáticas aceleraron los procesos de cálculo, es decir, que en vez de realizarlos con ábacos, luego con calculadoras, las computadoras nos dieron mucha más potencia de cálculo para mejorar o eficientizar los procesos productivos. Entonces, esta búsqueda de la información y cómo la modelizamos y cómo resolvemos problemas, eh, tienen un, no es nuevo en un proceso industrial
ni como ingenieros, ni como técnicos, es nuevo, sino lo nuevo son las herramientas. Entonces, lo que nosotros le vamos a aportar desde INTI es una pequeña mirada. Eh, Quería mostrarles un pequeño, al final les voy a mostrar un pequeño video de lo que hace el INTI. Bien, nos metamos un poquito en en lo que es nuestra presentación. ¿Qué es un método? Un método es un procedimiento que nos indica de una manera ordenada los pasos a seguir para desarrollar una actividad y para obtener un resultado o cumplir con una meta. Nosotros podemos decir que somos metodológicos cuando armamos un mate. Entonces tenemos un método para preparar, para limpiar la hierba, acomodarla, servirla, la temperatura, todas esas cuestiones que hacemos de una manera ordenada para llegar al mate ideal, es un método. Bueno, nosotros en la parte industrial vamos a trabajar con métodos. ¿Y por qué vamos a trabajar con métodos? Nosotros vamos a trabajar con métodos en la industria para obtener siempre un producto de características similares para que el cliente, una vez que lo obtenga y quiera repetir la compra, lo obtenga en la misma calidad o en la misma nitidez o calidad del servicio. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que buscan? Buscan hacer ese producto o prestar ese servicio siempre de la misma manera, tratando de reducir sus costos de producción para obtener sus márgenes de beneficio. Es decir, que cada vez tratan de hacer mejor la cosa en el menor tiempo posible, porque eso va a lograr mejorar los resultados económicos de la empresa. Entonces, la empresa siempre tiene como tres alternativas a través de mejorar esa productividad. Es decir, ese producto o ese servicio que el cliente demanda en determinadas características, lo puede producir con la misma cantidad de recursos y puede hacerlo con mayor productividad con la misma cantidad de recursos o producir más con menos recursos, es decir, siendo más eficaces, más eficientes, y lo puede hacer con la misma cantidad de producción con menos recursos, es decir, siendo menos eficiente, o sea, siendo eficaz. Entonces, nosotros tenemos, para lograr esa mejora en la productividad, tenemos que trabajar sobre dos grandes ejes. Es decir, primero tenemos que estudiar cómo se hace la cosa o cómo se presta el servicio. Si nosotros no entendemos cómo se realiza la fabricación de un algo, difícilmente podemos detectar cómo podemos mejorar. Es más, si nosotros jamás hemos atendido como mozos una mesa, jamás podemos ver cómo mejoramos eso. Ahora, ¿es necesario s- eh, conseguir un trabajo de mozo y realizar un trabajo de mozo para realizar el proceso? No es necesario. Nosotros podemos realizar ese estudio de ese servicio a través de herramientas informáticas que son a través de una descripción procedimental de cómo es el servicio a una mesa o ver videos de cómo se sirve una mesa. Lo mismo se puede hacer desde un análisis técnico de un proceso de fabricación de supongamos, el montaje de una computadora. No necesariamente tenemos que estar en una fábrica de una computadora para conocer cómo se fabrica una computadora. Y eso
es el estudio de cómo se realiza un proceso de fabricación o de prestación de servicio. Ahora, nosotros podemos ver diferentes videos, póngale en YouTube, en Twitch o en Instagram de cómo se fabrica o cómo se presta un servicio, y la diferencia también va a estar en cómo ese tiempo que se ha tomado para fabricar un producto o prestar un servicio similar. Y eso es toda otra eh, métrica que tenemos que tener en cuenta, que es el tiempo. Recuerden que entender cómo se hace la cosa y qué tiempo lleva hacer una cosa son elementos que insumen recursos, y esos recursos, llámese tiempo, herramientas, recurso humano, materiales e insumos, tienen un valor económico, y ese conjunto de cuestiones tienen un valor que se llama costo, y que luego, valorizado en el mercado, tiene un valor que se llama precio de venta. Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener una eficacia si cumplimos con el producto o el servicio, pero si lo hacemos mejor, va a hablar de la eficiencia, es decir, hacerlo en menor tiempo y con el menor uso de recursos posibles. Entonces, para eso, nosotros tenemos que empezar a trabajar cuando vamos a analizar datos para implicarlos en procesos de mejora, en focalizar cuáles son las actividades prioritarias que nosotros debemos analizar. Y cuando se habla de ingeniería de métodos, antiguamente se hablaba solo de la ingeniería industrial. Ahora, la ingeniería de métodos también hace para las personas que tienen que realizar ciencia de datos y luego realizar la programación, porque toda esta información que viene de un proceso productivo o de un proceso de servicio se tiene que modelizar matemáticamente para poder transformarlos en líneas de códigos, en algoritmos, ocupar el Learn Machine, las bases de datos. Todo esto tiene que ser interpretado de la acción física a un proceso de ecuaciones matemáticas. En mi época, nosotros, la programación se llamaba álgebra, que tenía un área que se llamaba geometría descriptiva. Entonces a nosotros nos daban piezas geométricas, y esas, un cilindro, una esfera, un, un engranaje, y nosotros los teníamos que modelizar matemáticamente. ¿Con qué? Con ecuaciones que se representaban luego en vectores. Esos vectores, cuando teníamos más de un engranaje para modelizar una caja de engranaje, ya se transformaban en matrices, y esas matrices luego producían operaciones que eran álgebra de matrices, y todo eso era tracción a sangre con hojas, cálculos. Luego aparecieron las calculadoras científicas que nos permitían hacer operaciones con vectores, con matrices, y luego aparecieron las computadoras. Entonces, le doy un ejemplo. Nosotros cuando rendíamos esos parciales, los que no teníamos calculadora, demorábamos entre 4 y 6 horas en un parcial. El que tenía calculadora científica que podía ocupar matrices, demoraba 30 minutos el examen. Fíjense en que la potencia de cálculo redujo los
tiempos y aceleró procesos, pero siempre necesitan a la persona que diseñe esas soluciones, porque las computadoras toman la información y las soluciones y las agilizan. Bueno, eso se vuelca en estas actividades prioritarias cuando ustedes van o quieren analizar cualquier proceso. Hay actividades donde ustedes para armar, supónganse en un compresor de oxígeno, ustedes tienen un área donde se reciben los elementos que son constitutivos de un compresor de aire que van desde la misma eh, cilindro donde va a estar alojado el aire comprimido, donde hay partes eléctricas, cables, conectores, jack. Entonces, todo eso hay un montón de elementos. Imagínense para armar un compresor. Ahora, imagínense que ustedes son una fábrica de compresores de aire, van a tener multiplicado por lo que demande su mercado, multiplicado por los diferentes modelos variados por volumen de esos compresores de aire. Entonces, va a haber procesos de recepción de materia prima y luego de productos intermedios y de productos finales en los compresores de aire. Entonces, hay actividades que uno va a tener que analizar en esos puntos. Luego, tenemos actividades que implican desperdicio de esfuerzo, es decir, generalmente los movimientos que no aportan valor. Porque mover una cosa hacia otro lugar no agrega valor. Sí, una transformación física, química o biológica agregan valor. Entonces, esos son los puntos donde cuando vamos a analizar actividades, no es lo mismo que tengamos un proceso cercano que cosas distantes. Entonces, otra de las actividades son cuando se producen cuellos de botella, es decir, estrangulamientos por falta de diseño, donde nosotros tenemos, supónganse, una perforadora, una única perforadora para hacer un agujero dentro de la boca de ingreso o egreso del aire en un cilindro. O sea, si yo tengo una sola perforadora para diferentes cilindros, para diferentes productos, ese va a ser mi cuello de botella que yo lo voy a poder salvar duplicando o mejorando la eficiencia de esa perforadora. Es decir, o hago más rápido los agujeros o tengo más máquinas para hacer mayor cantidad de agujeros. Entonces, son las situaciones que cuando yo voy a analizar un proceso productivo, lo tengo que tener en cuenta. Otra de las actividades que yo tengo que tener en cuenta es si tengo muchos recorridos, es decir, si yo tengo, supónganse, una línea de montaje para toda la parte eléctrica de un compresor de aire, tengo una línea completa para toda la parte mecánica que tengo que trabajar sobre un compresor y tengo una línea completa para la parte de pintado, terminación y montaje de ese compresor. Va a haber mucha gente moviéndose, haciendo muchas cosas que si se cruzan o están mal ordenados, se van a chocar y van a generar demoras. Entonces, esas actividades puntuales se van contabilizando y se van marcando el consumo de tiempo. Entonces, ese consumo de tiempo
vamos a tener que tenerlo en cuenta al momento de evaluar las horas de trabajo y los turnos que yo voy a tener para desarrollar un producto y un proceso. Entonces, todas estas actividades sumadas, si yo voy trabajando y voy reduciendo con las técnicas antiguas de ingeniería industrial, se van realizando con toda la información que yo voy analizando de a una. Con la ciencia de datos y con la información justo a tiempo, yo puedo tener una lluvia de información o muchísima información que me va a permitir realizar en múltiples, en muy poco momento, con mucha información que un ingeniero o muchos ingenieros o toda un área técnica antes la hacían mucho tiempo. Ahora, con las ciencias de datos y con las herramientas informáticas, yo lo puedo reducir, puedo hacerlo en menor tiempo, pero el concepto es el mismo. Si yo no tengo un buen diagnóstico inicial, ni entendí cuáles son los problemas, no voy a poder obtener una solución. Entonces, qué es lo que planteamos siempre y se va a plantear siempre? Son etapas de procesos para mejorar la eficiencia. Entonces, lo primero, tengo que entender cuál es el problema que yo tengo que resolver y que generalmente está obviamente dado por la expresión del dueño de la empresa o por los indicadores comerciales o porque el jefe de planta plantea problemas. Entonces, son las situaciones donde yo tengo que empezar a obtener información. Y ahí es donde empezamos a trabajar con metodologías de análisis, de captura de la información. Entonces, pues, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo como analista de datos puedo tener una concepción previa por experiencia, por ser viejo, por haber trabajado en algún sector industrial o en algún sector de servicio, de tal o cual problema. Ahora, si yo no cuento con esa experiencia y la empresa no me puede brindar información por diferentes motivos, supónganse que estoy haciendo una asistencia remota, porque no puedo, supónganse como en pandemia, no puedo ir y relevar toda la información de la planta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar información en fuentes que pueden ser, en mi época eran libros. Entonces, una buena biblioteca nos permitía tener información sobre procesos o servicios. Ahora con la Internet yo puedo entrar a muchas páginas web y buscar información y entender cuáles son los posibles variables o factores que hacen que ese proceso o ese servicio tenga el problema que el cliente me está planteando. Una vez recopilada esa información, yo puedo entender el problema, cuáles son sus causas o sus situaciones que me permiten analizar cómo puedo plantear o cómo puedo modelizar la resolución de ese problema. A ver, un ejemplito que por ahí si leen algunos libros de Data Science, es un clásico y cuenta que hay un borracho que está abajo de un foco en la calle buscando así en el piso y se acerca un policía. Dice, señor, ¿qué le pasa? Es que perdí las llaves de mi casa
y no las encuentra. ¿Me ayuda a buscarla? Entonces, el policía con el borracho se ponen a buscar las llaves, pero no las encuentran. Y el policía lo mira y le dice, señor, ¿y usted perdió por acá la llave? No, yo venía caminando de allá del callejón oscuro y pero estoy buscando acá la llave porque acá hay luz. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este cuentito? La moraleja de este cuentito quiere decir que algunas veces buscamos la solución del problema donde tenemos información o donde la empresa tiene información, pero el analista de datos, el que está ayudando a la empresa a solucionar los problemas, tiene que buscar en los lugares oscuros donde la empresa no tiene información o donde no sabe cómo obtener información de esos lados oscuros. Entonces, el analista de datos tiene que buscar entendiendo todo el proceso de prestación de servicio o de fabricación de algo para entender dónde puede haber información o cómo generar información en los puntos donde antes la empresa no daba datos. Entonces, eso le permite solucionar un modelo para resolver problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hemos desarrollado una forma de resolver el problema, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que presentarlo ante nuestro cliente. En nuestro caso eran presentaciones PowerPoint, los más modernos, sin un informe técnico y explicarle a los gerentes cómo con la implementación de esta propuesta iban a mejorar los tiempos, cómo iban a ahorrar dinero y cómo iban a tener más beneficios o cómo iban a ganar más plata. Entonces, los empresarios, los dueños, los que toman decisiones, aceptan esa prueba piloto en un área, en un proceso o en una prestación de servicio. Entonces, nuestro trabajo continúa acompañando cómo se desarrolla esa prestación de servicio con estas modificaciones o esta fabricación de los compresores y cómo formando también a la gente en estos nuevos métodos, sacando información, siguiendo este proceso y presentando ya las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Cuando nosotros trabajamos en este punto, tratamos de mostrar un concepto esquemático. Lo que yo les presenté anteriormente hasta este punto, lo traté de explicar con un diagrama de bloque. Este diagrama de bloque lo que hace es mostrar de una manera gráfica todo esto que yo fui hablando. ¿Sí? Fíjense en que nosotros tenemos un método que tratamos de mejorar la productividad, vemos cuáles son las áreas de desarrollo, entonces vemos los estudios de método, vemos cuáles son las informaciones de medición y trabajamos sobre las actividades prioritarias, sobre el manejo de materiales, sobre el desperdicio de esfuerzos, sobre los cuellos de botella, sobre el consumo de tiempo y si abundan o no los recorridos en los procesos. Entonces pasamos a un ejemplo práctico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cabrera, como le gusta, como le cuesta dibujar, o antes lo hacía con el tablero, ¿qué hizo? Fue a ChatGPT y dijo, Chat,
por favor, describime un proceso para mejorar el tiempo de proceso en un taller que repara compresores de aire. Entonces el chat GTP me describió cómo es el proceso para reparar un compresor de aire. Ahora, eso, copiado y pegado en un Word, eran 6 páginas. Esas 6 páginas, ¿qué requirieron? Requirieron que Cabrera las lea y analizara, imaginándose que él tiene que reparar un compresor, que eso sea lógico, que sea intuitivo y que se adecúe a las máquinas, a las herramientas que tiene acceso Cabrera para poder reparar ese compresor. Ahora, cuando yo validé que ese proceso descrito paso a paso por la IA, ¿qué es lo que tuve que hacer? Acomodar algunas palabritas, acomodar algunos elementos que por usos y costumbres culturales en nuestra zona tienen otra terminología u otra comprensión. ¿Qué es lo que hice yo? Bien, yo esta explicación no le voy a pasar 6 hojas a los chicos porque se me van a dormir. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, a ver, lo mejor es tener una visión gráfica de lo que es un proceso detallado de una reparación de un compresor. Entonces, hay otra herramienta informática que si yo le pido al chat GTP, me hace un código que yo lo puedo poner en esa aplicación y esa aplicación me desarrolla este diagrama de bloque. Entonces, este diagrama de bloque me va a permitir mostrar cómo es el paso a paso de una revisión para hacer el, r- el proceso de mejora para un taller metalúrgico que hace la reparación de compresores de aire. Entonces, puedo no conocer el proceso o el servicio, pero puedo tener herramientas informáticas que me aceleran el proceso de conocimiento y lo debo validar con la experiencia o con la lectura o con el estudio para corroborar que ese proceso descrito tiene cierto grado de realidad. Y fíjense que hablamos orientados a una de las actividades que nosotros planteamos, mejora en el tiempo, perdón. Entonces nosotros tratamos de orientar ese análisis a mejorar el consumo de tiempo. Entonces, la variable que tomó la inteligencia artificial para describir el proceso o el criterio fue mejorar el tiempo. Yo también podría haber puesto, fíjense si volvemos atrás, a mejorar el manejo de los materiales. Entonces, si ustedes corren con el mismo prompt el, la descripción del proceso para mejorar el manejo de los recursos, van a notar que en este diagrama de bloques van a tener sutiles diferencias. Y eso es lo que el analista tiene que tener siempre en cuenta. El chat GTP va a desarrollar el prompt, nos va a hacer el trabajo
más fácil de describir algo, pero el criterio tiene que estar centrado en los ejes que nosotros queremos mejorar para el cliente. Si el cliente dice que tiene un inventario muy grande y que no tiene tanta plata para tener un inventario tan grande, vamos a estar hablando sobre todo sobre manejo de materiales. Ahora, si nosotros decimos, el cliente nos dice que ve que la gente está parada en la planta, nuestro prompt para mejorar el proceso va a ser mejorar el uso del tiempo del personal en planta de un taller metalúrgico. Fíjense en cómo entendiendo qué nos está pidiendo nuestro cliente, cuáles son las variables que yo tengo que insertar en nuestro análisis. Entonces, el desarrollo usado en el chat GTP y resumido nos va a permitir desarrollar un método para mejorar el tiempo en el taller metalúrgico. Ahora, este proceso nos va a permitir tomar información en campo. A mí, viejito, iría con una planilla. Yo voy a recopilar estos datos con esta planilla, que era lo que hacían en nuestra época los analistas del área técnica. Nos bajaban con esta planilla y nosotros íbamos recopilando información. Ahora, ¿cómo yo recopilo información en la industria 4.0? Esta planilla de recopilación de datos, hoy tengo sensores, tengo cámaras para ver micromovimientos y tengo equipos de producción que se pueden conectar con las computadoras o con terminales de manera cableada o por Wi-Fi a un centro de mando que me va tomando esta información. Entonces, esto nos va a permitir analizar luego de otra manera esas causas. Nosotros, en nuestra época, ocupábamos un método que se llama método Ishikawa. El método Ishikawa nos hacía analizar visualmente el problema. Tengo que reducir el tiempo de reparación excesivo que tengo para un compresor de aire. Entonces empezábamos como analizábamos los materiales. Bien, ahora, si yo tengo un tiempo excesivo en los materiales que no me llegan al momento de la reparación, ¿qué tengo que ver? Si tengo la disponibilidad de piezas o tengo la calidad de los materiales. Fíjense en que empiezo a tener múltiples causas que tengo que empezar a analizar. Los proveedores no son confiables, si hay inspecciones o no de calidad, si hay inspecciones de calidad, si hay entrega en los materiales. A ver, en la disponibilidad de pieza, ¿hay procedimientos estandarizados cuando yo voy a hacer una reparación? ¿Hay actualizaciones de métodos para los procedimientos estandarizados? Fíjense, la mano de obra tiene la disponibilidad de las piezas. ¿Tienen estándares de reparación? ¿Están capacitados adecuadamente? Fíjense en que ante una variable general como la mano de obra, como la maquinaria, se empiezan a desagregar infinitas situaciones que yo tengo que tener información para ver si es la causal o no
de que yo no tenga o no cumpla con los tiempos adecuados para reparar un compresor de aire. Y fíjense en que todo esto es solo un diagrama visual para que yo pueda seguir cuáles son las posibles situaciones causales que me hagan que yo tenga tiempos excesivos para resolver un problema. Fíjense en que yo, toda esta información que yo tengo o que me genera una industria, con las ciencias de datos puedo pasar a tener múltiples compresores de aire con múltiples materiales, con múltiples procesos y que me van a ir generando información, múltiples datos. Ahora, cuando yo hablo de ciencias de datos, voy a ver que voy a enlazar esa información con los objetivos del negocio para poder resolver esos problemas específicos y tomar decisiones. Entonces, voy a tener una capacidad multiplicada por n para resolver estos problemas que antes tenía que analizarlo línea a línea, producto a producto, servicio a servicio, variable por variable, y que eso me ha ido mejorando con las ciencias de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un proceso productivo que yo voy a tratar de modelizarlo. En este caso, tengo una función que es como una constante, es decir, como si fuera una recta. Entonces, ese modelo algebraico siempre va a tener una variable que en este caso va a ser x, que en este caso va a ser la cantidad de compresores, donde las diferentes funciones siempre se van a comportar igual porque son compresores. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Mi modelo algebraico que tiene un algoritmo va a ser que sea más versátil, más fácil de mantener y que no se va a programar eh, explícitamente, sino puntualmente. Entonces, este modelo, para reducir los tiempos de reparación de los compresores, va a empezar a detectar patrones que se están dando con los diferentes tipos de compresores para que siempre tratemos de mejorar los tiempos de resolución en estos compresores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tener una tracción dado por los indicadores clave del proceso, que son las ventas o prestaciones de servicios de reparación, eh, cuánta información tengo de la inversión de marketing y cuántos son los costos de adquisición de esos nuevos clientes para mostrar cuáles son las ventajas que mi taller de mantenimiento de compresores es un diferencial ante otros talleres que hacen lo mismo con que no tienen la aplicación de ciencias de datos. Ese es el diferencial que va a traccionar la solución física de esa prestación de servicio, de ese proceso productivo, para obtener la solución y la mejora en
con la aplicación de ciencias de datos. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros, como analistas de datos en los procesos, vamos a tener que empezar a analizar el problema, buscar información. Tenemos que esa información limpiarla, ordenarla, que sea coherente. Es decir, que y cuando hablamos de coherencia, es que nosotros podemos convertirla en ecuaciones matemáticas que nos permitan modelizarlo y saber que si yo pongo cierta cantidad de energía en un punto, voy a tener una variación en ese resultado y explorar cómo va, cómo va ese proceso, explorarlo, hacer un preprocesamiento, ver cómo con ese primer modelaje, a ver, puedo hacer una recta y puedo ver que dejo muchas soluciones afuera en ese modelo y que puedo aplicar. Puedo aplicar una ecuación cuadrática, puedo aplicar una ecuación cúbica o a la n, porque acuérdense en que acá yo ya no necesito ver físicamente el resultado, sino ver cómo ese resultado de la ciencia de datos me permite resolver un problema físico para resolver la mejora del tiempo. Entonces, voy a extraer características a través de qué? Del Learn Machine. El Learn Machine nos va a permitir tomar el manejo de todas esas bases de datos y modelizarlo matemáticamente con ecuaciones más complejas que una recta, que si uno las tiene que calcular, van a demorar muchísimo más tiempo. Entonces, esa información preprocesada con esa primera modelización con el pasado por el Learn Machine nos va a permitir obtener un modelo multivariables con con una ecuación modelizada matemáticamente mejor que nos va a permitir mostrarle al cliente en un tablero de control y enseñarle a usarlo, cómo se van mejorando los tiempos de reparación de ese compresor de aire y cómo en el tiempo nosotros vamos mejorando los tiempos de manejo para obtener en menos tiempo el mantenimiento de esas ecuaciones. Y cada vez va a ser menor. ¿Por qué? Porque el software que nosotros vamos imprimiendo, esas ciencias de datos basadas en el Learn Machine, nos va a permitir no solo trabajar con un compresor, sino con todos los tipos de compresores que hay en el mercado. Entonces, acá le quería traer algo muy distinto a lo que veníamos hablando, pero sí aplicado sobre las ciencias de datos. Acá nosotros tenemos como un cuadro resumen, como un FODA de una aplicación a una de las variables que es mantener constante la calidad de un aceite durante el proceso. Fíjense en que si yo tengo un aceite comestible que viene, supongamos que puede ser del maíz, o si mi empresa además aceitera hace aceite de oliva o de colza o de otro tipo de semilla, yo lo que tengo que ver es y analizar son las herramientas analíticas para analizar
¿cuáles son los factores que influyen en el proceso de manufactura para la extracción de aceite? Es decir, yo acá me tengo como analista de datos, me tengo que conocer el proceso productivo y no necesariamente tengo que estar en la planta de proceso de obtención del aceite, sería lo ideal tener al menos una visita, pero si no lo tengo, tengo que empezar a estudiar, a buscar información, a ver videos, a ver los tiempos. Es más, tengo que tener una metodología que me permita entender cuáles son los problemas o las variables que me juegan en la calidad de cómo producir un aceite. Entonces, una vez entendiendo cómo se produce el aceite y cuáles son los problemas o las variables que me juegan en la variabilidad de esa calidad del aceite, yo puedo empezar a tener una arquitectura que generalmente puede ser una modelización lineal. No está mal tener modelos lineales. El 90% de los software tienen un inicio de un modelo lineal. ¿Por qué? Porque el que lo consume, el usuario, siempre va a necesitar un tablero web. Lo va a ver en la pantalla de la computadora. Entonces, eh, ¿para qué complejizarlo tanto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener? Voy a tener un front y un end que va a estar dado a través de Python o de otras aplicaciones. La nube va a ser en donde el usuario se mueva o el servicio que pague de su página. Entonces, generalmente se trabaja con Azure o con otros tipos de elementos. Y las bases de datos, dependiendo la complejidad y del país, generalmente se está trabajando con SQL Server. Por ahí ellos, en este caso en particular, que me lo pasó un compañero, ellos empezaron con MariaDB y después el usuario tenía SQL, entonces tuvieron que migrar toda la información a SQL. Entonces, por ahí más vale, yo digo, trabajar mucho una sola vez y no varias veces. Entonces, si podemos Jesús, hacerla, sí, perdón, voy a hacer solo un comentario, ¿sí? Porque tú sí, estás abordando temas que todavía no hemos visto, ¿sí? sí, sí, Entonces, pero para era un que ejemplo práctico, nada no, no, más. no, para comentar a los chicos, sí, que estos temas los vamos a ver más adelante, ¿no? El tema de todo lo que es Machine Learning y Deep Learning y de estas tecnologías, porque al final todo esto se programa, ¿sí? Entonces, si tú lo explica mucho, está muy bien, pero esto lo vamos a programar. En la clase que vamos a tener en Comodoro, en la próxima semana, nosotros a la tarde vamos a trabajar en el taller de básico y de ese taller en 3 horas vamos a salir programando. Todos vamos a salir, no solamente programando para este programa, sino espero que a ustedes les quede ya de por sí una herramienta para diferentes actividades profesionales. Pero todos estos temas los vamos a ver. Algo que me parece importante, Jesús, que más allá de todo lo técnico que tú comentas, que parece importante en algún momento, no sé si ahora o después lo quieres comentar, tú eres un técnico, realmente técnico, técnico, ¿no? Técnico de equipos, maquinarias, ¿no? Y comentarles la importancia que tiene justamente ir evolucionando con todas estas herramientas dentro de la orientación o de la profesión de cada uno, ¿no? Porque muchas veces se piensa que la ciencia de datos es para programadores. ¿Sí? Y realmente es para todos los técnicos y todos los profesionales en este momento, todos lo trabajamos en ciencia de datos. Por ahí, en algún momento que tuvieras contar de tu experiencia, como tú estuviste contando cómo empezaste, pero cómo estás obligado a manejar todas estas herramientas. Bien, Si bien por eso vos solo decime más o solamente menos si vamos bien de tiempo y tengo un poquito más de estás tiempo, perfecto, voy estamos bien. perfectos. Puedo Solo, puedo extenderme un poquito más, una media horita más. no, tanto no. No, Ah, tenemos bueno, hasta las 12 tenemos, bueno, ¿sí? Es hora y bueno, media, por eso. hasta las Bueno, 12. lo importante de esto es que ustedes entiendan que cuando van a resolver un problema, lo importante es resolver el problema. Entonces, para resolver ese problema, yo
tengo que buscar cuáles son las causas. Y en esta transparencia solo quería mostrarle lo más importante, lo de abajo. Lo más importante, lo bueno, es que ustedes generalmente, las empresas, tienen datos históricos, no solo de la parte comercial, no solo de la parte administrativa, sino también de la parte productiva. Entonces eso permite poder obtener variables objetivos, que en este caso es la calidad del aceite. ¿Y qué es lo otro que ustedes van a encontrar? Generalmente hay empresas que eh, son más flexibles al cambio, porque el mundo mm, ha roto barreras. Nosotros podemos vender nuestro producto hoy en cualquier parte del mundo mucho más rápido que lo que se hacía hace 10, 15, 20 o 30 años. Entonces, las empresas van globalizándose y flexibilizando. Entonces, un profesional que está, que sale al mundo laboral, no solo se tiene que formar como nos obligan a nosotros en el INTI al menos 2 veces al año, sino que se tiene que formar y comprometerse para estar actualizado todos los días. ¿Qué es lo malo cuando uno trabaja como analista? Que por ahí, en este caso de un proceso alimentario, además de ser complejo, tiene inestabilidad, pero no por eso no quiere decir que no puedo aplicar herramientas de ciencias de datos para resolver los problemas. Malo, entre comillas, tenemos alta intervención humana. Ustedes imagínense que en el proceso alimentario se trata de trabajar las 24 horas el tiempo de cosecha, porque ustedes acuérdense que nosotros tenemos producción de granos por épocas. No siempre salen todos los granos en la misma época de año. Entonces, tenemos muchas etapas donde tienen personal que maneja una extrusora, una filtradora, una ensachetadora, el de laboratorio, y eso hace que tengamos sistemas aislados, que no siempre todo este proceso, desde que entra la materia prima, la semilla para obtener el aceite, no siempre hay información o están conectados de una manera digital en la que yo pueda obtener información. Y es ahí donde hay una evolución, donde el INTI lleva a las empresas a que vayan entrando lo que son industrias 4.0. Es decir, que cuando entra la semilla, esa balanza que mide el camión no sea una balanza de hierro, sino que sea una balanza que tenga una celda de carga, y esa celda de carga no solo mande a un medidor digital que muestre las toneladas, sino que esa información también esté vía web en el tablero de comando del ingeniero de planta o del dueño de la empresa, y que vea cuántas semillas entraron. Entonces, la industria 4.0 que propugna el INTI es que haya conexiones digitales en todos los sistemas o subsistemas de los procesos productivos o prestación de servicios que me permitan generar información y datos para transformar esa información en industrias 4.0, que sean más eficientes, o sea, que hagan el producto, pero que lo hagan cada vez mejor y con menos recursos. Perdón, como yo soy orientado al tema ambiental y de la economía circular, que no haya residuos, que no haya pérdida, que todo lo que entre sea plata, que todo se transforme en algo o que sea reutilizado dentro de la empresa.
Entonces, ¿qué nos encontramos? Que ante un avance tan rápido, tan cambiante en la industria, siempre vamos a tener algunas resistencias al cambio. Es más, nosotros mismos como profesionales nos resistimos a estudiar y a meternos en estos temas. Es más, eso por ahí como me pidió Inés, le voy a contar. Inés, yo soy de otra área, ¿cómo me vas a pedir que me meta en ciencias de datos? Y de cabeza. El cliente pide, el cliente hay que darle y resolver problemas. Entonces, lo que yo fabrico metal mecánico de una trituradora, de una compresora, de un horno eléctrico, de un deshidratador, de un filtro, y la mejora de los residuos, la transformación, hacen a que uno debe empezar a incluirse eh, en que esa información esté justo a tiempo, que queden los registros digitales, que esos registros digitales sean analizados, sean utilizados y sean transformados. Les voy a dar un ejemplo. eh, cuando nos conocemos con Inés, yo empecé en el año 17 con prototipos de trituradoras de plástico. Si yo hubiera ocupado el análisis de datos, las ciencias de datos, y me hubiera metido y hubiera tomado la información analítica y lo hubiera visto plasmado la cantidad de demandas en el país de trituradoras de plástico, habría buscado desarrollar una trituradora de alimentos para determinado tipo de grano en determinada situación y no me hubiera metido en la parte de plástico. Ese análisis de información de datos que yo tenía disponible y que la fui ubicando en el 2019-2020, cuando me empecé a analizar la información de Google Ads, porque si ustedes entran a Google Ads y empiezan a buscar qué buscamos, cuándo buscamos, cómo buscamos y qué productos buscamos o qué servicios buscamos, permite orientar el desarrollo de como técnicos de productos o de servicios técnicos, enfocándolo del producto trituradora para plástico, ordenarlo para producto trituradora para el sector alimenticio. Eso es lo que creo que Inés vio en el INTI y en particular en la asistencia mía, que podemos volcar a los técnicos como ustedes, que tienen que ayornarse, y esto es un proceso constante, orientado a hacer lo que nos gusta, la parte técnica. Hay una mano levantada. Inés. Error, disculpa. Quería mandar un mensaje a alguien, perdón. Ah, bien, perdón. Bueno, Perdón Inés, por... ¿hay tiempo como para un pequeño videíto institucional para que vean qué más hace el INTI? Perdón, Jesús, es hasta las 12, todavía tenemos 20 minutos. Bien, entonces les voy a presentar eh, un pequeño video institucional como para que ustedes vean un poquito qué es lo que hace el INTI. No se preocupen, por ahí no tiene audio. A ver, perdón, a ver, vuelvo a compartir. Audio no tiene, ¿no No, no importa? tiene audio. Es sin audio. A propósito lo pusimos. Lo que ustedes van a ver son
diferentes áreas industriales con diferentes centros del INTI en todo el país de las actividades que realiza. El INTI es el custodio de los patrones nacionales de peso y de medida. Es decir, que está el peso patrón, el, el metro patrón y el reloj atómico que marca el tiempo. Y eso se compara internacionalmente. Este es el centro de construcciones que mide la fachada de los edificios. Esta era una cámara semianecoica para ver las interferencias electromagnéticas. Este es un laboratorio de alimentos. Muestra todos los pasos que se están haciendo para analizar una muestra. Esta era la antigua cámara de prueba de los focos. Bueno, acá está un microscopio óptico, certificación en automóviles. La parte ambiental, la parte de biodigestión, medición de presión, y este es un equipo de oxígeno desarrollado en la pandemia. Los alcoholímetros, la medición y el control, los patrones. El INTI firma convenios con otros países, con otros centros similares, y nuestros profesionales van, mi director fue a Corea, hay gente que está yendo a Estados Unidos, el año pasado fueron a Japón. Hay un centro específico en electrónica, eh, en, en IT, en centros de petróleo, centro de textiles. Bueno, este es un poco de lo que hace la institución y bueno, desde lo personal, como para que conozcan un poco, yo soy graduado de una escuela técnica que tiene como especialidad electrónica y la otra especialidad era electromecánica. Eh, Inicialmente, mis primeras armas en el sector industrial o de fabricación fue un pequeño emprendimiento que teníamos con unos compañeros que fabricábamos con el desguace de televisores y reparación de algunos otros equipos, fabricábamos potencias y luces para nuestra producción. O sea,
fabricábamos y vendíamos potencias y luces para otros DJ o para eh, boliches. Luego me fui a Córdoba y estudié ingeniería mecánica aeronáutica. Luego volví a Salta y empecé en el año 2003 a trabajar como becario institucional del INTI, eh, como, digamos, nosotros le decimos diagnosticador de procesos y teníamos que relevar las empresas industriales de Salta, Jujuy y Tucumán. Ese fue un trabajo que estuve durante 2 años y se relevaron 330 empresas, desde empresas tabacaleras, empresas químicas, mineras, fábricas de alimentos, algodoneras, azucareras. Eh, Luego, posteriormente, me especialicé en la parte ambiental y me gradué como eh, gestor ambiental, como un magíster en gestión ambiental. Posteriormente, empecé mi especialización en gestión de la eficiencia energética en edificios públicos y ahí empezamos en el año 2017 a trabajar con la Fundación Construyamos con un primer programa donde empezamos a trabajar con las escuelas técnicas de la provincia de Salta en dos localidades, en la localidad de Capital y luego en el departamento San Martín, donde donde trabajamos ese año y años posteriores, creo que durante 2 o 3 años, trabajamos sobre los conceptos de economía circular y de emprendedurismo de, de los, de los estudiantes de escuelas técnicas. Posteriormente tuvimos un trabajo, y los 2 primeros años fueron, o los 2 o 3 primeros años fueron de carácter presencial y luego empezamos a trabajar de esta manera, virtualmente, porque la fundación tenía otras actividades en otras provincias y eh, la, las TI o las tecnologías de información nos permitían tratar temas comunes que por ahí no tenían en todas las provincias el INTI capacidades presenciales que nosotros podíamos suplir virtualmente a través de estas plataformas, a través de materiales, de actividades. eh, entonces, las tecnologías de información para nosotros eh, nos permitieron potenciar nuestro trabajo y nuestra presencia en otros lugares del país sin necesariamente tener la presencia física. Esto nos permitió ampliar nuestro rango de trabajo, reducir los costos eh, que tiene eh, el cliente y mejorar la eficiencia. Es decir, con, con esta capacitación, según lo que entendí, después corregime Inés, estamos trabajando con el sur del país, en Comodoro Rivadavia y en Salta en el departamento San Martín y con la gente de Tartagal. ¿Puede ser así? Así es, así es. Bueno, Jesús, siempre es un placer contar con ustedes por la experiencia que tienen realmente en el territorio, en la práctica, con las empresas, que es en lo que se especializa el INTI, ¿no? Y traer esta experiencia a los estudiantes, no solo los temas que vimos, sino también ver el recorrido de un profesional, ¿no? Volviendo a nuestro programa de ciencia de datos. Si bien Jesús abordó diferentes temas, nosotros lo hemos visto en las clases y lo vamos a seguir viendo,
cómo Jesús también, él trabaja en un equipo de profesionales, ¿no? No es un profesional que hace todas las actividades. Sin embargo, en el mundo de hoy, lo que siempre les comentamos es importante que todos sepamos hacer de todo. Es decir, no necesariamente, muchas veces se malentiende ciencia de datos para programadores o informáticos, y no es así. En este momento todos necesitamos saber, conocer cómo funciona la programación, y más allá de que en los equipos hay un experto programador, obviamente, hay un experto que se dedica exclusivamente a esa área. Pero si un técnico de industria de procesos, por ejemplo, no entiende, no conoce de programación, no puede hablar con su compañero especialista para ver qué tipo de algoritmo va a desarrollar o cuál es la sugerencia, poder tener este intercambio si yo no tengo ningún conocimiento. Entonces, hoy en día la programación informática es indispensable para todos los profesionales. Uno de los rubros, de los temas que ustedes en su currículo van a empezar a tener y ustedes y cada vez es más solicitado es que colocar un espacio que diga competencias tecnológicas, donde se coloca qué lenguajes de programación conozco, qué tipo de software o de aplicaciones manejo, ¿sí? Sobre todo si soy un técnico, deben ser relacionadas con las industrias. Eso es muy importante porque realmente esas competencias son muy bien reconocidas en el momento de la búsqueda, no solamente de empleabilidad como en relación de dependencia, sino también como técnicos independientes. Así que bueno, te agradezco un montón, Jesús. Muchas gracias, gracias. Yo sé que en Comodoro hubo un tema hoy que se complicó, por eso es que hay alguna ausencia. No vamos a tomar, Martín, hoy la asistencia de Comodoro porque me pasó el referente de educación que hay una problemática que no hubo clases hoy en la ciudad, así que si es que no, los que se conectaban en la escuela seguramente no pudieron asistir. En todo caso, bueno, aprovecho también la próxima semana, nosotros estamos allá en Comodoro el día martes. Bueno, el día lunes estamos nosotros, el día martes es el evento. Recuerden que todos los estudiantes que van a exponer en la mañana tienen que enviar el nombre, las escuelas tienen que enviar el nombre del expositor y el tema, porque vamos a organizar la exposición, ¿sí? Recuerden que cada equipo, si tiene 3 escuelas, son 3 estudiantes, es decir, uno por cada escuela. No es obligatorio exponer, es decir, si hay en un equipo de estudiantes no se sienten cómodos, no necesitan exponer, pueden exponer los que se sientan cómodos, ¿sí? Es importante que la exposición de los estudiantes de ese día, y esto les pido encarecidamente a los docentes, lo coordinen con los estudiantes para que se sientan cómodos. No se va a calificar la exposición, pero esperamos que sea algo fluido, porque quienes expongan y quienes comenten van a representar a todos los demás estudiantes. Por tal motivo es importante que envíen quiénes van a exponer, el tema que van a exponer, y nosotros, bueno, lo organizamos y que por favor lo repasen para que lo expongan cómodamente ese día. Sí, esto es muy importante, no es de ninguna forma obligatorio, es lo que ustedes siempre dentro de las temáticas que nosotros sugerimos para que estén obviamente en el tema que vamos a hablar. Eso hasta el día de hoy nos tienen que enviar. Los estudiantes que no nos envíen no van a exponer porque tenemos que armar, que organizar, ¿sí? Entonces, ténganlo presente. El mismo martes a la tarde tenemos el taller de programación básica, ¿sí? Y ahí vamos a ver algunos temas que habló Jesús hoy, todo lo que es desde la parte básica de programación, vamos a trabajar en Python y les voy a dar algunas herramientas que les garantizo que salen programando, ¿sí? Es decir, obviamente no se va a igualar, va a ser muy básico, pero va a ser muy práctico para que ustedes salgan de ese taller con una herramienta que ya la tengan en su bolsillo, que sea una herramienta tanto para docentes y para estudiantes, para muchas actividades diarias que se pueden realizar a través de Python, ¿sí? Eso lo vamos a ver y vamos a ver el tema de ciencia de datos, que es indispensable nuevamente para que tengan conocimiento de cómo manejar la herramienta, más allá de que quienes programen van a manejarla mucho mejor. Es como, a ver, digamos que hay nadadores olímpicos y hay quienes pueden darse 3 vueltas a la pileta. Entonces, es importante al menos no hundirme, flotar y darle 3 vueltas a la pileta. Eso es lo que vamos a hacer con programación. Es decir, vamos a tener los elementos básicos para dar las 3 vueltas a la pileta, para saber usar las herramientas, para usar ChatGPT junto con los códigos, bajar algunos entornos. Quienes tengan laptop que puedan llevarla y podamos ahí ya colocar programas en buena hora, porque vamos a descargar algunas aplicaciones que les voy a mostrar, que son fáciles, que son sencillas. Vamos a trabajar con algunas herramientas de Google
en entornos para que sea más fácil la programación. Así que bueno, estos temas los vamos a ver, es para todos. También confirmnos todos los estudiantes que van a ir en Comodoro, no hay almuerzo al mediodía, estamos a la mañana, tenemos refrigerios a la mañana, tenemos refrigerios a la tarde, pero el almuerzo queda libre, ¿sí? Bueno, confirmnos todos los participantes y bueno, perdón que están los estudiantes de Salta. También tendremos nuestro evento allá, no se preocupen, ya lo vamos a organizar. También tenemos el evento, también tendremos los talleres, así que ya lo estaremos organizando. Bueno, no sé si Martín tienes algún tema que comentar. No, no, nada. Simplemente que recuerden los chicos que tienen que entrar al Telegram. Cualquier consulta lo hablan por Instagram. A los profesores cualquier consulta lo hablan por WhatsApp. Y todo lo que es las clases hoy o mañana más tardar van a estar todas subidas, ¿sí? Que tengan muy buen día. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Jesús. Un placer. Y ya tendremos a Jesús Gracias. en la continuación, porque tenemos varias clases. Ahora nos quedamos hasta aquí. Vamos a Una nosotros cosita, continuar. una cosita chiquitita. Chicos, aprovechen estas oportunidades doradas de practicar con casos reales en empresas reales. No se da todos los días. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación y gracias a todos por dejarlo al INTI participar en este programa. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos prontito en Comodoro y ya nos veremos en San Martín, ¿sí? Prepárense, prepárense para el lunes, que va a salir todo bien y como dice Jesús, esta es una excelente oportunidad. Muchas gracias, gracias a todos y bueno, que tengan un buen fin de semana largo. Gracias. Y los que van a exponer, aprovechen el fin de para prepararse, ¿sí? Gracias.